Bueno, perfecto, chiquis. Arranquemos nomás. Entonces, ¿en qué constaría? ¿Cuáles serían los pasos en cuanto a la semiología del aparato cardiovascular? ¿Se acuerdan que en aparato respiratorio solamente era cuatro? O sea, era más sencillito, era inspección, palpación, perfusión y ocultación. Bueno, acá en aparato cardiovascular es mucho más extenso lo que sería la semiología. ¿Estamos? Vamos a estudiar lo que sería la presión o tensión arterial que veíamos ayer, lo que sería el pulso arterial, los pulsos arteriales periféricos, la semiología cardiovascular del cuello, que aquí vamos a estudiar, no copien nada ustedes, ¿no? Aquí vamos a estudiar lo que sería el sector arterial y el sector venoso, la semiología cardiovascular de tórax, es decir, de la región precordial, y aquí recién vamos a hacer una inspección, una palpación, una percusión, una ocultación. ¿Me entienden que es mucho más largo este? Y bueno, y también la semiología cardiovascular del abdomen. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que sería el pulso arterial, los pulsos arteriales periféricos y la semiología cardiovascular del cuello. Para que mañana, de manera presencial, veamos el resto. Estamos lo que sería la semiología cardiovascular del tórax y la semiología cardiovascular del abdomen. Estamos muy bien. Entonces, arranquemos. Vamos a empezar viendo lo que sería el pulso arterial. ¿Qué tenemos que saber nosotros en cuanto al pulso arterial? El pulso arterial es la percepción de los latidos de la pared arterial al distraerse bruscamente por la onda de presión que el ventrículo, que bla, 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 bla. No estudien así, chiqui, ¿no? O sea, no estudien de esta manera. ¿Qué sería el pulso arterial? De la manera más sencillita. Imagínense ustedes que ahora se están palpando, por ejemplo, cualquier pulso del cuerpo. Por ejemplo, el pulso radial. Estamos entonces, ¿qué sería el pulso radial, por ejemplo? Así, como la misma palabra te lo dice, es la percepción de los latidos de la pared arterial. Estamos, con que sepan eso es más que suficiente. Es decir, es yo percibir con mis bellos y hermosos dedos los latidos de la pared arterial. ¿Estamos? Ahora, es importante que yo sepa que cuando yo tengo un latido, por ejemplo, de mi arteria radial, de mi arteria, o sea, de mi pulso radial, el pulso temporal, el pulso femoral, cualquier pulso que a ustedes se le imaginen del cuerpo. Entonces, cuando ese pulso que yo tengo coincide con qué? Con cuatro elementos sumamente importantes. Es decir, va a coincidir con la sístole ventricular, es decir, con la contracción de mi ventrículo, va a coincidir con el primer ruido cardíaco, es decir, con el cierre de la válvula auriculoventriculares, estamos mitral hacia la izquierda, tricuspide hacia la derecha. Cuando se me cierran esas válvulas, me producen un ruidito y ese ruidito es el primer ruido cardíaco. ¿Estamos? Entonces coincide con la sístole ventricular, con el primer ruido cardíaco, con el choque de la punta y con los pulsos venosos negativos. Martín, no tengo ni idea qué es el choque de la punta y tampoco tengo ni idea qué son los pulsos venosos negativos. No se preocupe, belleza, que ya vamos a ir viendo esas cuestiones. Entonces, que también es importante aclarar que nosotros, o sea, en realidad los médicos, no sé por qué digo nosotros, si yo no soy médico, o sea, los médicos van a estudiar la arteria radial. ¿Estamos? O sea, nosotros podemos estudiar el pulso de cualquier arteria. Les vuelvo a repetir, el pulso carotidio, el pulso tibial posterior, el pulso pedio, etcétera, etcétera, cualquiera. Pero nosotros, el médico, el pulso que va a estudiar es el pulso radial. ¿Por qué? Por cuestiones de comodidad. ¿Me entienden? Belleza? Solamente que es por cuestiones de comodidad. Porque imagínense que yo estudie, por ejemplo, el pulso tibial posterior, o sea, de miembro inferior. ¿Me entienden? Que se acuerdan que el retrovalvular, que ya vamos a ver ahora en un segundito dónde está ese pulso. O el pulso pedio. Le tengo que pedir que se saque la zapatilla, que se saque la media, o sea, se tiene un bajón, ¿me entienden? Entonces, por comodidad, nosotros vamos a estudiar lo que sería el pulso de la arteria radial. Entonces, el pulso arterial, cualquiera sea, coincide con la sístole ventricular, con el primer ruido cardíaco, con el choque de la punta y con los pulsos venosos negativos. ¿Estamos? Y eso es importante que yo me acuerde. Muy bien, excelente. Entonces sigamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar el pulso arterial? De esta manera. Es decir, nosotros, el paciente puede estar en decúbito dorsal, o sea, acostadito, estamos o sentado. Cualquiera sea, de esta manera podemos tomar nosotros el pulso. Entonces, el pulso. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar como referencia el dedo índice
el dedo medio y el dedo anular. Estamos estos tres deditos, este paciente, acá estamos por tomar ¿qué pulso? El pulso radial. El pulso radial, ¿se acuerda que se encontraba entre este músculo que se conocía como braquio radial y el flexor radial del carpo? Es importante que me acuerde de eso, Martín, por supuesto que no. Tan solo localizarlo me sobra y me basta. Pero justamente la localización se basa entre el flexor radial del carpo, que es este cachito de músculo que está acá, y el braquio radial, que es este cachito. Entre ambos se encuentra el canal de la arteria radial donde está pasando la arteria radial. Entonces, ponemos nuestros tres deditos así, de esta manera, y el dedo gordo va para atrás. ¿Por qué? Porque le da firmeza a la maniobra. ¿Me entienden? Es por eso que así se toma de esta manera el pulso. Y con el pulpejo del dedo medio, nosotros vamos a sentir los latidos, ¿me entienden? O sea, vamos a sentir los pulsos. Estamos de la arteria radial. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que los médicos por ahí no hacen esta maniobra. O sea, agarran y ponen solamente estos dos deditos porque tienen cancha, ¿me entienden? Solamente porque se cansan de tomar el pulso, entonces no están haciendo, ponen los tres deditos, el dedo atrás, no, o sea, directamente ponen los dos dedos, ¿me entienden? Estos dos deditos en la arteria radial y sienten el pulso. Pero nosotros tenemos que saber por lo menos la teoría, y desde esta manera la que les gusta a los profesores que tomen el pulso. ¿Me entienden, bellezas? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a estudiar nosotros en cuanto al pulso arterial? Y existe una memotecnia para ello que se conoce como FRIDAC PM, que es difícil, pero se les aseguro que si ustedes la repiten, se le va a hacer un poquito más sencillo, ¿me entienden? Así se conoce la memotecnia, como FRIDAC con doble C y PM. Es decir, que vamos a estudiar la presencia, vamos a estudiar la frecuencia, R de la regularidad, I de la igualdad, D de dureza, A de amplitud, C de celeridad, C de comparación y M de morfología. Todas estas cositas vamos a estudiar nosotros en cuanto al pulso arterial. Y acuérdense, ¿qué pulso? Vamos a estudiar nosotros por comodidad el pulso de la arteria radial. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Entonces, aquí está nuevamente presencia, P de presencia, frecuencia, regularidad, igualdad, dureza, amplitud, celeridad, comparación y morfología. Estamos muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la presencia. ¿Qué tengo que saber solamente de la presencia? Si está presente o no. Con que sepa que si está presente o no, es más que suficiente. No empiecen a estudiar, depende de la permeabilidad arterial y de su trayecto normal. No, 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 no. O sea, presencia, profesor, es si está presente o no. Estamos ahora. Ese pulso a mí me va a importar si está ausente. O sea, lo patológico en cuanto a la presencia es que no estés presente. ¿Me entienden? O sea, que esté ausente. Ahora, ¿cuándo puede estar ausente mi pulso arterial? Estudien solamente un ejemplo. Por ejemplo, profesor, cuando el paciente está muerto. Cuando el paciente está muerto, yo ya no tengo pulso. O de última, en un shock severo. Uno o dos ejemplos es más que suficiente en cuanto a la presencia. Estamos muy bien. Ahora, P de presencia, F de frecuencia. ¿A qué hace referencia la frecuencia? Justamente las pulsaciones por minuto, es decir, a los latidos por minuto. ¿Cuáles eran los valores normales? ¿Se acuerdan? Entre 100 entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando yo tenía latidos menor a 60, ¿cómo se conocía? Como un pulso bradicárdico. Y cuando yo tenía mayor a 100 latidos por minuto, ¿cómo se conocía como el pulso? Un pulso taquicárdico. Estamos muy bien. Ahora, ¿qué me va a interesar a mí? Las patologías, es decir, cuando yo tengo un pulso bradicárdico y cuando yo tengo un pulso taquicárdico. Ese pulso taquicárdico y el bradicárdico, ambos pueden ocurrir de manera fisiológica o de manera patológica, es decir, de manera normal o de manera patológica. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, taquicárdico. ¿Cuándo voy a tener yo un pulso taquicárdico fisiológicamente? Ante la actividad física. Si yo ahora me tomo el pulso, seguramente me va a dar un pulso normal, entre 60 y 100 latidos por minuto.
Pero si llego a hacer, qué sé yo, 20 flexiones de brazo y me tomo el pulso, va a estar taquicárdico, estamos, pero va a ser de manera fisiológica, de manera normal. También entre el embarazo, emociones, con que se sepan un ejemplo está perfecto. Ahora, de manera patológica, estamos, pueden ser de origen cardíaco o de origen extracardíaco. De origen cardíaco, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Y de origen extracardíaco, yo quiero que se aprendan, porque vamos a ver esto en síndrome endocrino, el hipertiroidismo. Estamos, el paciente hipertiroideo va a presentar un pulso taquicárdico. Estamos muy bien. Ahora, pulsos bradicárdicos menor a 60 latidos por minuto también, que puede darse de manera normal o puede darse de manera patológica. Estamos, ¿y qué me interesa a mí? La de manera patológica, que también puede ser de origen cardíaco o de origen extracardíaco. De origen cardíaco, hay una enfermedad que ustedes van a estudiar en clínica que se la conoce como el bloqueo auriculoventricular completo. Martín, es importante que yo sepa qué es el bloqueo auriculoventricular completo. Por supuesto que no es importante, estamos, pero solamente saber que en el bloqueo auriculoventricular yo tengo un pulso bradicárdico. ¿Y saben qué sería el bloqueo auriculoventricular? Por ejemplo, ¿se acuerdan el sistema cardionector? Mire, vamos a hacer un corazoncito rapidito. Entonces aquí teníamos el nódulo, ¿se acuerdan? El nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Y aquí teníamos el nódulo auriculoventricular. ¿Se acuerdan la función del nódulo auriculoventricular? Retardaba el impulso. Es decir, gracias al nódulo auriculoventricular, primero se me contraía las aurículas y luego el ventrículo. Ahora yo tengo un bloqueo auriculoventricular. Eso sería un bloqueo auriculoventricular. Que me ande mal mi nódulo auriculoventricular. ¿Estamos? Entonces, yo cuando yo tengo un bloqueo auriculoventricular, se me anda mal ese nódulo auriculoventricular, yo tengo un pulso bradicárdico. Y dentro de los orígenes o causas extracardíacas, vamos a tener el hipotiroidismo. Estamos, entonces, el hipertiroidismo, yo tengo un pulso taquicárdico y en el hipotiroidismo yo tengo un pulso bradicárdico. Ahora, quiero que anoten una cosita si lo tengan ya anotadito en la carpeta, que tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, ambos pacientes presentan hipertensión arterial. Estamos, los dos tienen aumentada la presión arterial, tanto en un hipertiroidismo como en un hipotiroidismo. Estamos, la diferencia está en cuanto al pulso. El pulso del hipertiroidismo es taquicárdico y el pulso del hipotiroidismo es bradicárdico. Estamos, con que tengan anotado eso en la carpeta por el momento está perfecto. Esto vamos a ver bien en lo que serían los síndromes endocrinos. Ahora me van a empezar a hacer caso a mí. Estamos, o sea, ustedes van a estudiar lo que yo les voy a dar. Estamos, entonces, ¿qué era? FRIDAC más PM. Entonces, P de presencia, es decir, si está presente o no. F de frecuencia, estamos, o sea, según los latidos por minuto. R de regularidad, estamos, o sea, en tercer paso vamos a ver la R de regularidad. ¿Qué tengo que saber yo en cuanto a la regularidad? ¿Qué estudia o qué hace referencia a la bibliografía cuando dicen regularidad? La regularidad sería el espacio de tiempo entre una onda pulsátil y la otra. Es decir, esta onda pulsátil me hace referencia a mí al latido. ¿Estamos? Entonces, yo ahora justamente me estoy palpando el pulso radial, entonces tengo una onda pulsátil cada vez que hace, me tiene cada latidito. Eso hace referencia a la onda pulsátil. Entonces, yo me toco diciendo tuc, 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 tuc. ¿Me entienden? Eso sería un tuc, sería una onda pulsátil. Un tuc de vuelta sería otra onda pulsátil. ¿Me entienden? O sea, los latidos. Estamos entonces entre las ondas pulsátiles hay un espacio de tiempo. Estamos, y ese espacio de tiempo va a estudiar la regularidad. A eso hace referencia la regularidad, al espacio del tiempo entre una onda pulsátil y la otra. ¿Estamos? O entre un latido y el otro. Estamos. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Lo patológico. Estamos, ¿qué sería lo patológico? Un pulso en vez de ser regular, que sea, ¿qué cosa? Irregular. Estamos un pulso irregular.
¿Estamos? Es decir, que no haya un espacio de tiempo acorde o normal. Por ejemplo, que yo tenga de esta manera, mire, uno bien cerquita del otro, después pase otro así, ¿me entienden? Después pase otro así, y después que pase otro al ladito del otro, ¿me entienden? Hay una irregularidad en cuanto al pulso. ¿Estamos? Y después les voy a decir todos los ejemplos de los pulsos que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque en el final de semiología, por lo menos a mí y todos los finales que voy escuchando y los chicos que me pasan, etcétera, etcétera, de vez en cuando, no de vez en cuando, pero, o sea, es medio frecuente en realidad, que pregunten, por ejemplo, ¿cómo es el pulso característico de un paciente que usted no note nada? ¿Cómo es el pulso característico de un paciente que tenga, por ejemplo, fibrilación auricular? ¿Estamos? Entonces, una de las características que tiene el pulso de la fibrilación auricular es que es irregular. Estamos, bellezas. Por eso el profesor quiere que nosotros estudiemos los pulsos. Ustedes no anoten nada, ¿no? Yo después les dicto todos los pulsos que ustedes tienen que saber para el final de semiología, si les quede bien bonito en la carpeta. Pero por el momento, ¿qué tengo que acordarme entonces? Que la regularidad estudia el espacio de tiempo entre un latido y otro, o sea, entre una onda pulsátil y el otro. ¿Qué sería lo patológico? Que ese pulso sea irregular. Estamos muy bien, excelente. Entonces, FRIDAC PB, P de presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad. Y aquí hace referencia, o sea, en 4 vamos a poner igualdad. Y aquí hace referencia en cuanto a la igualdad. La igualdad estudia o hace referencia, mejor dicho, a las alturas de todas las ondas pulsátiles. Es decir, todas las alturas de las ondas pulsátiles deben ser iguales. Ay, ahí me salió la tercera más grandecita, pero hago referencia a que las alturas de las ondas pulsátiles deben ser iguales. Estamos entonces, yo ahora me palpo y siento un tuc, un tuc, un tuc. Esa altura, esa fuerza, ¿me entienden? Tiene que ser iguales. Estamos, o sea, mi primer latidito tiene que ser igual al segundo, y el segundo tiene que ser igual al tercero, el tercero igual al cuarto. ¿Me entienden? Que todo tiene que ser igual, o sea, que la altura de todas las ondas pulsátiles deben ser iguales, por eso de igualdad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería lo patológico? Que mi pulso sea como, si no es igual, desigual. Estamos pulso desigual. ¿Y a qué hago referencia yo? Que mi pulso sea desigual, a que sea de esta manera. Miren, en vez de ser así, hace así, ¿me entienden? Hace chiquitito, después, qué sé yo, vuelve a ser grande, después vuelve a ser grande, después vuelve a ser normal, ¿me entienden? O sea que la altura de mi pulso no son iguales. Eso se conoce como un pulso desigual. Estamos muy bien. Entonces, FRIDAC más PM. P de presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad. Ahora vamos con la D de dureza, creo que es el 5, D de dureza. ¿Y a qué hago referencia yo en cuanto a la dureza? ¿A qué me refiero yo? La dureza sería la mayor o menor fuerza que yo tengo que ejercer para hacer desaparecer el pulso radial. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es la mayor o menor fuerza que yo debo ejercer para hacer desaparecer lo que sería mi pulso radial. Miren, ustedes cuando palpan el pulso radial, ustedes colocan sus tres deditos, ¿me entienden? Ustedes colocan sus tres deditos levemente, estamos y sienten el pulso. Ahora, si ustedes comprimen, ahora mismo pueden estar haciendo esto, ¿no? Si ustedes comprimen, ya se van a dar cuenta que si ustedes hacen mucha fuerza sobre el pulso radial, va a desaparecer ese pulsito radial. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué hace referencia entonces la dureza? La dureza hace referencia a esa mayor o menor fuerza que yo tengo que hacer para hacer desaparecer el pulso radial. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que me importa en mí en cuanto a la dureza? Lo patológico, estamos los patológicos. Yo en cuanto a la dureza puedo tener dos pulsos patológicos, estamos, o un pulso que sea muy blandito, es decir, un pulso blando, o un pulso que esté extremadamente duro. ¿Estamos, belleza? Entonces yo patológicamente puedo llegar a tener un pulso bien blandito o un pulso sumamente duro. ¿Estamos? Entonces,
Por ejemplo, ¿cuándo voy a tener yo un pulso duro, bien duro cuando yo palpe? Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan hipertensión arterial, aquellos pacientes de manera fisiológica, por ejemplo, que son ancianos, no sé si tienen algún abuelo o abuelita, lo que fuese, ustedes palpelen el pulso y se van a dar cuenta que tienen un pulso duro. ¿Estamos? Ahora, pulso blando, por ejemplo, vamos a tener el pulso característico del pulso que tiene el shock. ¿Estamos? El shock. De todas maneras, no se preocupen que yo le voy a dictar todos los pulsos que ustedes tienen que saber. Estamos, por ejemplo, si tienen que saber cómo es el pulso de shock, cómo es el pulso de la fibrilación auricular, cómo es el pulso de la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero no les quiero ir dictando parte por parte, porque si no se van a marear. Estamos con que sepan, por el momento, que lo patológico en cuanto a la dureza, yo puedo tener un pulso blandito o un pulso duro. ¿Estamos? Con eso que sepan, está perfecto. Muy bien. Entonces, PM y FRIDAC. P de presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad, D de dureza, A, ahora viene la A, de amplitud. ¿Estamos? Y aquí hace referencia 6 en cuanto a la amplitud. La amplitud estudia lo que sería la altura de una sola onda pulsátil. ¿Estamos? No es lo mismo que la igualdad, no confundan. La igualdad es que la altura de todas las ondas pulsátiles deben ser iguales. ¿Estamos? Deben ser iguales. Ahora, la amplitud toma una sola onda pulsátil y va a estudiar su altura. ¿Me entiende la diferencia entre igualdad y amplitud? Entonces, la amplitud va a estudiar la altura de una onda de una sola onda pulsátil. Y a la misma vez, si quiero que anoten esto, que la amplitud va a estar determinada por el volumen de eyección. Estamos por el volumen de eyección. ¿Estamos? Entonces, la amplitud va a estar determinada por el volumen de eyección, es decir, por la cantidad de sangre que salga de mi corazoncito. Estamos, por eso va a estar determinada la amplitud. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, esperen que vuelva este chiquito, puedo tener yo, por ejemplo, un aumento en el volumen de eyección o una disminución en cuanto al volumen de eyección. Es decir, yo puedo expulsar mucho volumen de sangre por parte de mi corazoncito o puedo expulsar muy poquito volumen de sangre por parte de mi corazoncito. O sea, esto sería lo patológico. Estamos entonces, ¿cómo se conoce el aumento del volumen de eyección? ¿Cómo se conoce ese pulso cuando está aumentando el volumen de eyección? Se lo conoce como un pulso amplio. Estamos amplio, también lo pueden encontrar en la bibliografía como altus. Estamos, entonces, cuando yo sienta la palabrita, este paciente tenía un pulso amplio o tenía un pulso alto, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tenía un volumen de eyección aumentado, o sea que mi corazón se te expulsa una banda de sangre. ¿Me entienden? Eso es un pulso amplio o alto. Ahora, cuando mi corazoncito expulsa poco volumen de eyección, o sea, poca cantidad de sangre, estamos a ese pulso, se lo conoce como pulso pequeño. Estamos, pulso pequeño, también lo van a encontrar como parvus. Estamos, así también lo van a encontrar como pardus. Estamos muy bien. Entonces, yo tengo que saber los pulsos que son amplios y los pulsos que son pequeñitos. Estamos, que ahora lo vamos a ver en un ratito para que lo voy a decir yo todo, así le quede bien bonito la carpeta. Entonces, ¿qué vamos viendo, chiquis? No se me pierdan. FRIDAC o doble C más PM. Entonces, presencia, frecuencia, R de regularidad, I de igualdad, D de dureza, A de amplitud, y me tengo que acordar que está determinada por el volumen de eyección, puedo tener un aumento del volumen de eyección, lo que se conoce como pulso amplio, o una disminución del volumen de eyección, lo que se conoce como pulso pequeño. Y ahora vamos a ver, hay dos C. La primera C que hace referencia a la celeridad. ¿Y qué es esto de la celeridad? La celeridad va a estudiar la velocidad de ascenso, la velocidad de, ay, ¿cómo voy a escribir así ascenso? Por favor. Entonces, ascenso, entonces hace referencia a la velocidad de ascenso de una onda pulsátil.
pulsátil. Es decir, ¿se acuerdan que la onda pulsátil era así? Entonces, la celeridad va a estudiar lo que sería la velocidad con la que asciende la onda pulsátil. ¿Estamos? Eso hace referencia a la celeridad. ¿Estamos? ¿Y por qué va a estar determinada la celeridad, esta velocidad de ascenso, el ascenso de la onda pulsátil? ¿Por quién va a estar determinada? Justamente por la velocidad de eyección. Estamos por la velocidad de eyección. El volumen de eyección me determinaba la amplitud. ¿Se acuerdan que acabamos de ver? Ahora, la velocidad de eyección va a estar determinada por la celeridad. ¿Estamos? Es decir, por ende, que yo patológicamente, yo puedo tener un aumento en lo que sería la velocidad de eyección o una disminución en lo que sería la velocidad de eyección. ¿Me entienden? O sea, velocidad de eyección, la velocidad por la cual sale la sangre desde mi corazoncito. ¿Estamos? Entonces, mi sangre por el corazoncito puede salir rápidamente, o sea, tener un aumento de la velocidad de eyección, o puede salir lentamente, tardíamente, lo que sería una disminución en lo que sería la velocidad. ¿Me entienden, belleza? Ahora, ¿cómo se conoce el pulso de aquel paciente en el cual tiene un aumento de la velocidad de eyección? Es decir, sale rápidamente la sangre. Se lo conoce como un pulso celer. Estamos pulso celer. Y cuando tengo una disminución en la velocidad de eyección, se lo conoce como un pulso tardus. Estamos tardus. Entonces, cuando yo sienta la palabrita, este paciente tenía un pulso celer, yo automáticamente tengo que pensar, quiere decir que la velocidad con la cual sale la sangre de mi corazoncito está aumentada, sale rápidamente la sangre de mi corazoncito. ¿Estamos? Y ahora cuando yo sienta la palabra un pulso tardus, quiere decir que la velocidad con la cual sale la sangre de mi corazoncito está disminuida, es decir, tarda en salir la sangre. ¿Estamos? O sea, tarda en salir la sangre de mi corazoncito. Eso quiere decir pulso celer y pulso tardus. ¿Van entendiendo por el momento, chiquis? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Vamos, Frida, que yo muy bien. Cansar de repetir esto. Entonces, P de presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad, D de dureza, A de amplitud, C de celeridad. Ahora, la otra C, como octavo paso, sería de comparación. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos el estudio en cuanto a la comparación del pulso? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que el pulso radial se lo estudia comparando con los pulsos arteriales periféricos. Por eso sé de comparación. Es decir, yo comparo mi pulso radial con los demás pulsos arteriales. Estamos con todos los demás pulsos arteriales periféricos. Es decir, que ya lo vamos a ver un ratito. El pulso temporal, el pulso preauricular, el pulso carotidio, qué sé yo, el pulso braquial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, el pulso pedio. Es decir, que yo cuando estudie mi pulso radial, acuérdense que es el pulso más cómodo para estudiar. Yo después tengo que compararlo con los demás pulsos arteriales periféricos. ¿Me entienden? Sé de comparación, o sea, que yo comparo, yo lo estudio al pulso radial comparándolo con los demás pulsos periféricos. ¿Estamos? Muy bien. Y para ello existe una memotecnia que se la conoce como PIS-D. Es decir, yo voy a estudiar comparando a mi pulso radial con los demás pulsos arteriales periféricos si están presentes, es decir, P de presencia, estamos, y de igualdad, S de sincronicidad y de dureza. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo voy a estudiar si los pulsos están presentes o no, tanto el radial, por ejemplo, comparándolo con el pulso tibial posterior. Entonces, yo estudio si los pulsos están presentes o no, palpo primero el pulso radial y después voy a palpar el pulso tibial posterior, por ejemplo, que lo quiero estudiar, que es uno de los pulsos periféricos. Entonces, yo me fijo si ambos están presentes o no. ¿Me entienden? Que los comparo si son iguales o no.
si son sincrónicos o no. ¿Y a qué me refiero yo si son sincrónicos o no? Recuerden que si yo palpo mi pulso radial, ese pulso radial tiene que estar coincidiendo con el pulso tibial posterior. ¿Estamos? O sea, todos los pulsos tienen que ser iguales, ¿me entienden? Tienen que ser sincrónicos. ¿Estamos? Porque todos los pulsos coinciden con la sístole ventricular, como veíamos hace un rato, es decir, con la contracción de mi ventrículo, con R1, es decir, con el cierre de la válvula auriculoventricular, con el choque de la punta y con los pulsos venosos negativos. Es decir, que cada vez que se contraiga mi corazoncito, por eso es que coincide con la sístole ventricular o contracción ventricular, cada vez que se contraiga mi corazoncito, envía sangre por mi arteria aorta, y mi arteria aorta es la que se ramifica de todas las arterias. ¿Estamos? Entonces, cada vez que se contraiga mi corazoncito, haya una contracción ventricular, está coincidiendo con cualquier pulso. Estamos, pero nosotros el que estudiamos por tema de comodidad es el pulso radial. Podríamos estudiar el tibial posterior, Martín, o el femoral, cualquiera. Estamos, por eso deben ser sincrónicos. Es decir, cuando yo siento un latidito de mi arteria radial, tiene que ser, ese latidito tiene que coincidir también con mi pulso femoral, con mi pulso temporal. ¿Me entiendes, belleza? Y de dureza. ¿Estamos? Entonces, C de comparación. ¿A qué hace referencia? Comparación, para ir cerrando, que yo, profesor, tengo que comparar mi pulso radial con los demás pulsos periféricos. ¿Estamos? Y deben estar presentes, deben ser iguales, sincrónicos y deben tener la misma dureza. ¿Me entienden, belleza? Por eso de PIS D. ¿Estamos? Y por último, M de morfología. Y aquí hace referencia a la M, creo que el 9, sí, de morfología. Es decir, aquí lo vamos a describir al pulso. Es decir, mi pulso radial, que lo estamos estudiando, tiene que ser latido único positivo, que coincide, profesor, que coincide cada vez que late, va a coincidir, profesor, tanto con la sístole ventricular, con R1, con el choque de la punta, y con los pulsos venosos negativos. Estamos venosos negativos. Estamos. ¿Qué quiere decir que sea un latido positivo, belleza? ¿Qué quiere decir que sea un latido positivo? Que va a latir durante cada sístole ventricular. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que por eso, escuchen, es por eso que ustedes se darán cuenta, si hicieron ya algo de práctica de semiología, que cuando el doctor está por auscultar el corazoncito, por ejemplo, lo está por ocultar, o sea, está por apoyar la membrana del estetoscopio y lo apoyan en alguna parte del corazón, está en conjunto palpando el pulso radial. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Y saben por qué lo hace el doctor? ¿Por qué? Porque cuando siente el latido, del pulso, se fija que ese latido del pulso coincida con R1, es decir, con el primer cierre de la válvula auriculoventricular, o sea, con el primer ruido cardíaco. Entonces, cuando yo sienta, por ejemplo, vieron que el corazón hace tuk, 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 tuk. El primer tuk, primer cierre o sea, el cierre de la válvula auriculoventricular. Y el segundo tuk, o sea, el segundo ruido cardíaco, el cierre de la válvula aórtico pulmonar. Entonces, yo siento tuk, 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 tuk. Ese primer tuk está coincidiendo con el latido de la arteria radial. ¿Estamos? Y ese latido de la arteria radial no tan solo coincide con R1, también coincide con la sístole ventricular, también está coincidiendo con el choque de la punta y también está coincidiendo con los pulsos venosos negativos. Esto es lo que explica el profesor de por qué cuando está auscultando en conjunto palpa la arteria radial, porque se fija que coincidan, ¿me entienden? Es más, ustedes mismos pueden agarrar el estetoscopio y palparse el corazón y ocultar, perdón, el corazón, y se van a dar cuenta que el primer tuc, ¿me entienden? Está coincidiendo con el pulso radial, o sea, con cada latidito de mi arteria radial. ¿Entienden lo que sería morfología? Entonces, yo en cuanto a la morfología tengo que describir eso, tengo que decir que es un latido positivo, profesor, que está coincidiendo sístole ventricular con el primer cierre
con el cierre de la válvula auriculoventricular, es decir, con el primer ruido cardíaco, con el choque de la punta y con el pulso venoso negativo. Estamos, belleza, y eso sería todo el estudio de los pulsos. Ahora yo necesito que ustedes vayan copiando la característica de cada pulso que preguntan en el final de semiología. ¿Estamos? Entonces, tenemos, por ejemplo, el pulso de la fibrilación auricular. Tiene nombre propio el pulso de la fibrilación auricular. ¿Cómo se llama el pulso de la fibrilación auricular? Se lo conoce como pulso caótico. Así se lo conoce como pulso caótico. Que ese pulso caótico tiene tres características, que es taquicárdico, taquicárdico, a la misma vez es desigual y es irregular. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que sea taquicárdico, desigual e irregular? Taquicárdico, que late más de 100 latidos por minuto. ¿Estamos? Eso en cuanto a la frecuencia. ¿Se acuerdan que estudiamos en frecuencia? Ay, no sé qué puse ahí, frecuencia, o sea, FRIDAC, PM. Entonces, F de frecuencia, ¿se acuerdan que esos eran latidos por minuto? Tenían que tener entre 60 a 100. Ahora, cuando yo tengo un aumento así, se conoce como taquicárdico. Bueno, un pulso taquicárdico, por ejemplo, es el pulso de la fibrilación auricular, profesor, que se conoce como pulso caótico, que es taquicárdico desigual, esto en cuanto a la I de igualdad, ¿qué estudiábamos en la igualdad? La altura de todas las ondas, ¿se acuerdan? Que la altura de todas las ondas tenía que ser iguales, por eso le pusieron iguales. ¿Qué sería lo patológico? Que sería un pulso desigual, es decir, que yo tengo un pulso así, después tengo así, después tengo así, así, me entienden que tiene un pulso totalmente desigual. Entonces, ¿cuál es el ejemplo, por ejemplo, de un pulso desigual? El pulso de la fibrilación auricular. ¿Me entienden la importancia de por qué quieren que estudie pulso yo, el profesor? Porque hay enfermedades que tienen un pulso característico. ¿Estamos? Entonces, un pulso desigual y un pulso irregular en cuanto a la regularidad. ¿Se acuerdan? En cuanto a la regularidad. ¿Qué estudiábamos nosotros en cuanto a la regularidad? ¿Se acuerdan qué era la regularidad? Estudiábamos el espacio de tiempo entre una onda pulsátil y otra onda pulsátil, es decir, entre un latido y otro latido de mi pulso radial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un pulso irregular? Que va a pasar esto, miren, ahí después va a pasar así, así, tú, ¿me entienden? Y va a volver así, me tiene que ser un pulso totalmente irregular. ¿Estamos, belleza? Entonces, ¿cómo preguntan en el final de semiología? A mí, ¿cómo me preguntaron? A mí me preguntaron, por ejemplo, así, de la nada le preguntan cómo es el pulso de un paciente con fibrilación auricular. Entonces, yo les dije, profesor, se lo conoce como pulso caótico y es taquicárdico desigual irregular. Y listo, no le preguntan por qué ni nada por el estilo, pero ustedes ya saben. Capaz que le puede llegar a preguntar, ¿qué quiere decir que sea taquicárdico? Bueno, profesor, quiere decir que está aumentada la frecuencia, ¿me entienden? ¿Qué quiere decir que sea desigual? ¿Qué quiere decir que no tienen la misma igualdad todas las ondas pulsátiles? ¿Y qué quiere decir irregular? Que no tienen el mismo espacio de tiempo entre una onda y otra. ¿Me entienden, bellezas, cómo tienen que explicarlo ustedes y por qué no hacen estudiar esto de los pulsos, no? Muy bien, entonces ya tienen anotado ahí el pulso de la fibrilación auricular. Luego tenemos otro pulso que es el pulso de la insuficiencia cardíaca. Este pulso de la insuficiencia cardíaca también tiene nombrecito propio, que se lo conoce como pulso alternante. Estamos un pulso alternante, que este pulso alternante es también taquicárdico, al igual que de la fibrilación auricular, también es un pulso desigual, al igual que de la fibrilación auricular, pero tiene la característica, a diferencia de la fibrilación auricular, o sea, el pulso caótico, que es regular. Estamos, no es irregular. Estamos, o sea, que el pulso alternante no es que va a ser así. O sea, va a ser taquicárdico, desigual, obviamente, desigual todo eso, pero en cuanto a la regularidad, va a tener el mismo espacio de tiempo entre cada onda. Eso quiere decir que sea regular. En cambio, el de la fibrilación auricular, que es pulso caótico, es totalmente irregular. El pulso entre ambos no respeta el espacio de tiempo normal.
¿Estamos, belleza? Muy bien, excelente. Entonces, si yo me acuerdo de fibrilación auricular, también me voy a acordar de la insuficiencia cardíaca, que se llama alternante, y la única diferencia es que es regular, el otro es irregular. ¿Estamos? Muy bien. Después tenemos otro tipo de pulso. Por ejemplo, el pulso del paciente con shock. ¿Qué era el shock? ¿Se acuerdan que lo veíamos en la primera clase, ayer en la clase de cardio? Shock hace referencia a, o sea, se la puede definir de manera bonita como una insuficiencia circulatoria periférica. Estamos periférica. Esa es la definición bonita de shock. Insuficiencia circulatoria periférica. Pero, o sea, ¿qué sería en otras palabras? Es cuando yo tengo poca concentración de sangre en mis vasos sanguíneos. Por eso, insuficiencia circulatoria periférica. Yo en mi vaso sanguíneo tengo muy poquita sangre. Estamos, y yo les decía que una de las maneras de darme cuenta que el paciente está en shock es en cuanto al pulso arterial sistólico, pulso arterial máximo, que es cuando yo tengo menor o igual a 80 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Acuérdense que ¿cuál es la presión arterial sistólica normal? ¿Se acuerdan que es 120? Estamos, y de diastólica es 80. Estamos ahora. Cuando yo tengo una presión arterial sistólica, o sea, la máxima, por debajo o igual de 80 milímetros de mercurio, se dice que mi paciente ya está entrando en shock. ¿Estamos? ¿Vieron que uno dice, estoy en shock? Bueno, una de las manifestaciones para darme cuenta que el paciente está en shock es cuando yo tengo esta presión arterial sistólica máxima, es decir, menor o igual a 80 milímetros de mercurio. Hay algunas bibliografías que no dicen que es 80, sino menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Estamos, por ejemplo, el Farrera, que es el libro de clínica, utiliza esta cifra para determinar el shock. 90 milímetros de mercurio. Ay, Martín, ¿cuál es tu? ¿De la 80 a los 90? No se preocupe, bella. O sea, eso no hay ningún tipo de problema. Eso varía de acuerdo a las bibliografías. Ustedes pueden decir 80 inclusive, o si no 90, como ustedes quieran. Yo diría 80, pero bueno, obviamente que el Farrera también dice 90, el Tomás dice 80, por eso les digo. Estamos muy bien, excelente. Entonces, este paciente con shock no tan solo tiene una presión arterial sistólica por debajo o igual de 80 milímetros de mercurio, tiene otra sintomatología, que a ustedes no les interesa por el momento. Ahora, este paciente tiene un pulso característico, que el pulso característico de un paciente con shock se lo conoce, que también tiene nombre propio, se lo conoce como pulso filiforme. Como pulso filiforme. Que ese pulso filiforme del shock tiene la siguiente característica. Es un pulso taquicárdico, es un pulso, lo que sería blando, es un pulso pequeño y es un pulso Zeller. No me maten, chiquis. Es así. Esto es por ahí un poquito de memoria. Con que nosotros entendamos que es taquicárdico, blando, pequeño y serio, está perfecto. Pero bueno, estas cositas son un poquito de memoria. Pero así preguntan. Por ejemplo, le pueden preguntar cómo el pulso un paciente con shock. Y ustedes tienen que decir que es un pulso filiforme, profesor. Es decir, que es taquicárdico en cuanto a la frecuencia. Ya está aumentada la frecuencia. Es blandito en cuanto a la dureza. Es pequeño en cuanto a la amplitud. ¿Qué quiere decir que sea un pulso pequeño en cuanto a la amplitud? Que el volumen de eyección está totalmente disminuido. O sea, mi corazoncito envía poquita sangre por las arterias. Por ende, tengo una disminución del volumen de eyección. O sea que es un pulso bien pequeñito. Esto en cuanto a la amplitud. Blando en cuanto a la dureza. Y es un pulso Zeller. ¿Qué quería decir Zeller? Eso estudiábamos recién hace un ratito en celeridad. Un pulso Zeller quería decir que la velocidad con cual sale la sangre de mi corazoncito es rápida. Por eso se conoce como pulso Zeller en cuanto a lo que sería la celeridad. ¿Se acuerdan que la celeridad podemos tener dos pulsos? Un pulso Zeller y un pulso tardo. Pulso Zeller salía rápidamente la sangre de mi corazoncito. O sea, la velocidad de eyección era rápida. Un pulso tardo tardaba. ¿Se acuerdan? En salir. Entonces, toda esta característica con shock. Pulso filiforme. Muy bien. Entonces, vamos viendo. Pulso de la fibrilación auricular, que es un pulso caótico. Pulso de insuficiencia cardíaca, que es un pulso alternante. El pulso de shock,
que es un pulso filiforme. Luego vamos a tener otros pulsos típicos de las valvulopatías. Estamos de los síndromes que vamos a estudiar nosotros cuando veamos esto de las valvulopatías, que es la famosa estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral. Ay, Martín, pero no sé ni qué es una estenosis, qué es una insuficiencia, no se preocupen. Eso vamos a ver en valvulopatía. Pero yo por el momento quiero que anoten cómo son los pulsos de estas valvulopatías. ¿Estamos? Entonces van a poner estenosis aórtica, por más que no sepan que es una estenosis aórtica, para que tengan ahí anotado en la carpetita, van a poner que el pulso de la estenosis aórtica es un pulso blando, es un pulso pequeño y es un pulso tardus. ¿Estamos? Es un pulso blandito, pequeño y tardo. Cuando veamos estenosis aórtica nos vamos a dar cuenta por qué es un pulso blando, pequeño y tardo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver el pulso de la insuficiencia aórtica. El pulso de lo que sería la insuficiencia aórtica, que ya vamos a ver que también tiene nombre propio, que se lo conoce también, a este tiene nombre propio lamentablemente como pulso saltón, estamos, también se lo conoce como Corrigan, que yo no vamos a ver cuando veamos esto. Bueno, este pulso saltón está caracterizado, ¿por qué? Porque es un pulso amplio y es un pulso célebre. ¿Estamos? Entonces, el de la estenosis aórtica, hablando pequeño y tardo. El de la insuficiencia aórtica tiene nombre propio, lamentablemente, que se lo conoce como pulso saltón, Corrigan, ya vamos a ver, que es amplio y célebre. ¿Estamos? Ahora, estenosis mitral, estenosis de la válvula mitral, tiene la característica de que este pulso de lo que sería la estenosis mitral es un pulso pequeñito, solamente es pequeñito, gracias a Dios no tiene nombre propio. ¿Estamos? Y por último, el de la insuficiencia mitral, que gracias a Dios tampoco tiene nombre propio, es un pulso pequeñito también, pequeño, y es un pulso célebre. Estamos, chiqui, y ahí son todos los pulsos que ustedes tienen que conocer para semiología. ¿Estamos? Entonces, les vuelvo a repetir. A mí me preguntó el profesor de la nada, el de la fibrilación auricular y también el de la insuficiencia cardíaca. Estamos, me dijo, ¿cómo el pulso de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca? Entonces yo le conté, el pulso de la fibrilación auricular, profesor, se llama pulso caótico y un pulso taquicárdico desigual irregular. Y el pulso irregular. Y el pulso y el de la insuficiencia cardíaca tiene un pulso que es un pulso alternante, en el cual el profesor es taquicárdico desigual y regular. ¿Estamos? No me pido que le explique, nadie pide que le explique, pero por ahí como un bajón estudiarlo un poco de memoria. ¿Estamos? Y la mesa pasada fue creo que una de las primeras veces que yo escuché que hayan preguntado qué se estudia del pulso arterial, porque por lo general no preguntan qué se estudia del pulso arterial, directamente van a los patólogos, directamente cómo es el pulso de la estenosis aórtica, ¿me entienden? Ahora, preguntaron qué se estudia del pulso arterial. Entonces ustedes ya tienen esto de FRIDAC PM, es decir, profesor, vamos a estudiar presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad, D de dureza, A de amplitud, C de celeridad, C de comparación y M de morfología. Solamente les pidió nombrarlo, no les pidió que lo explique a uno por uno. ¿Estamos? Entonces solamente lo nombró la alumna y listo, ¿me entienden? Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos que saber mínimamente qué hace referencia a cada uno, porque si no, cuando veamos, por ejemplo, qué sé yo, estenosis aórtica, no vamos a entender por qué la característica del pulso del paciente con estenosis aórtica es blando, pequeño y tardo. Si nosotros entendemos por qué blando, pequeño y tardo, se nos hace mucho más fácil. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto a lo que sería el pulso arterial. ¿Estamos? Entonces, no se me pierdan. Volvamos a la diapositiva. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en cuanto a la semiología cardiovascular? Ya vimos tensión o presión arterial. Ahora, ya vimos lo que serían los pulsos arteriales. ¿Qué pulso arterial vamos a estudiar? El pulso radial. ¿Pero por qué? Por comodidad. ¿Estamos? Ahora, luego vamos a estudiar los pulsos arteriales periféricos. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar a estudiar lo que serían los pulsos arteriales periféricos. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a los pulsos arteriales periféricos? Lo mismo, ¿cómo vamos a palpar nosotros los pulsos arteriales periféricos? Obviamente que el paciente tiene que estar descubierto, no desnudo. Estas cositas ni las estudian, o sea, es lógica, ¿me entienden? Belleza, solamente uno les pone por las dudas, ¿estamos? Ahora, ¿cómo se lo estudia? Primero de un lado,
luego del otro y finalmente se lo compara. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los pulsos a saber? Van a ser en la cabeza, el temporal preauricular, el cuello carotídeo, el mismo superior, el axilar, lo que sería el braquial radial cubital, el mismo inferior femoral, poplito tibial posterior y pedio. Entonces acá vamos a ir viendo brevemente lo que sería el pulso. Acá tenemos el pulso, lo que sería temporal, o sea, de la arteria temporal. Luego tenemos el pulso preauricular, que estaría por delante de lo que sería mi pabellón, ¿no es cierto? Muy bien, de la oreja, digamos, el pabellón auricular. Luego vamos a tener los pulsos carotídeos, que esto es sumamente importante, que nunca, nunca, pero jamás se lo debe palpar en conjunto. O sea, esto no se hace, ya vamos a ver en un ratito por qué. Sí se hace esto, estamos, pero esto jamás, y ya vamos a ver por qué nunca se lo debe palpar de manera, o sea, de la manera bimanual. Estamos, se lo hace unimanual, o sea, con una sola manito. Y cuando yo palpe la arteria carotidia, tiene que ser, además de unilateral, o sea, con una sola manito, con suavidad, sobre todo los pacientes que son ancianos, y ya vamos a ver por qué le estoy diciendo esta cosita. Entonces, aquí tenemos el pulso de la arteria carotidia, aquí vamos a tener lo que sería el pulso axilar, aquí vamos a tener lo que sería el pulso humeral, luego vamos a tener el radial y el cubital, luego vamos a tener el pulso femoral, el popliteo, que es la próxima imagen. Este va a ser el pulso popliteo, que aquí le aparece que puede ser palpado de dos maneras diferentes. O sea, puede ser unimanual, como la foto que está debajo, estamos, o sea, utilizando una sola manito, o bimanual, haciendo esta maniobra. Estamos, que ponemos los dos dedos pulgares a la altura de lo que sería la rótula, estamos, y de ahí colocamos nuestros dedos índice de esta manera y palpamos con estos tres deditos y acuérdense que con el pulpejo del dedo medio siempre se lo palpa. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Y luego vamos a tener lo que sería el tibial posterior, estamos, que es retromalleolar, estamos, que ese tibial posterior y tanto el pulso tibial posterior y el pulso pedio son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque puede estar abolido esos pulsos como todo, ¿no? Pero estos son de sumamente importantes porque estos, cuando están abolidos, ¿tienen idea qué patología nos están indicando? Si yo tengo abolición, por ejemplo, no siento el pulso tibial posterior o el pedio. ¿Una obstrucción puede ser? Excelente, Nera, muy bien, un proceso obstructivo, pero hay una enfermedad frecuente que se me desaparecen a mí esos pulsos. ¿Cómo se llama? La diabetes. ¿Estamos? Entonces, cuando yo... Sí, Muy bien. sí. Iba a decir eso. ¿Por Muy edema puede ser o nada que ver? No, no tanto por edema, manera porque vos vas a tener hinchazón del pie, digamos, y puede ser que desaparezca un poquitito, pero no es tan importante. Lo que usted tiene que saber que la patología en la cual desaparece es la diabetes. ¿Estamos? O como muy bien dijiste vos, Neri, un proceso obstructivo que ya vamos a ver más adelante, esto de claudicación intermitente, de la obstrucción arterial crónica, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Que es claudicación intermitente y dolor en reposo. Pero muy bien, entonces un proceso obstructivo o en la diabetes. Por eso son importantes. Pero imagínense que no exista la arteria radial. No podemos, o sea, sería un bajón estudiar el tibial posterior o el pulso pedio. ¿Me entienden por qué me refería yo que la arteria, el pulso que se estudia es el pulso de la arteria radial por comodidad? Y nuevamente, nosotros a este pulso arterial periférico lo estudiamos en forma conjunta con este pulsito que era el pulso radial. ¿Estamos? Entonces, lo comparamos tanto la presencia, la igualdad, el sincronismo y lo que sería la dureza, como veíamos hace un ratito. Estamos, bellezas, con que sepan eso del pulso arterial periférico está perfecto. Estamos muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que estudiar entonces de la semiología cardiovascular? Era presión arterial, pulso arterial periférico y en cuarto lugar lo que sería la semiología cardiovascular de cuello, tema sumamente importante. Estamos entonces en el cuello, nosotros vamos a estudiar el sector arterial y el sector venoso. ¿Estamos? O sea, que tanto las arterias del cuello
como la vena del cuello, no van a dar información acerca del estado de mi corazoncito. Estamos, por eso se hace una semiología cardiovascular del cuello. Estudiamos la arteria y la vena porque a partir del estudio de la arteria y de la vena, ya vamos a ver qué arteria, principalmente la arteria carótida, estamos, y de la vena, ya vamos a ver que la vena yugular externa, no anoten nada, ya vamos a ver un ratito, a mí me van a dar información acerca del estado de mi corazoncito. Estamos, al igual que el sexto paso que vieron que decía lo que sería semiología cardiovascular del abdomen, es decir, mi abdomen también me va a dar información acerca del estado de mi corazoncito. Por eso también se hace una semiología cardiovascular del abdomen. ¿Me entienden, bellezas? Muy bien. Entonces, vamos a empezar estudiando lo que sería el sector arterial. Dentro del sector arterial, esperen, ahí le pongo, dentro de lo que sería el sector arterial, hay tres regiones para estudiar. Es decir, hay tres arterias. Ustedes saquen tres flechitas y van a poner lo que sería la región carotidia, carotidia, lo que sería el hueco supraesternal, external, y lo que sería la fosa supraclavicular. ¿Estamos? Entonces, en la región carótida, ¿qué arteria vamos a estudiar? La principal, la arteria carótida. Estamos, esta arteria vamos a estudiar. En cuanto al hueco supraesternal, no sé si sabían, pero por el hueco supraesternal, ¿saben cuál es el hueco supraesternal? No, lo veíamos en semiotecnia, que hacíamos el esternón, lo que sería el manubrio, el cuerpo y la posifolia. Arriba de lo que sería el manubrio hay un huequito que yo ahora en este momento me lo estoy palpando. Estamos ahí está pasando el callado de la arteria aorta. Estamos, el callado de la arteria aorta. Y en la fosa supraclavicular, es decir, por encima de las clavículas, ¿vieron que hay un huequito? Bueno, en esa fosa supraclavicular está pasando la arteria subclavia. Ahora, ¿qué sector arterial a mí me interesa a la hora de estudiar mi corazoncito? La región carótida, es decir, la arteria carótida. Ya le voy a explicar cuál es la importancia de estudiar el hueco supraarterial, la fosa supraclavicular. Pero la región carótida, es decir, la arteria carótida, es lo que nos apetece y lo que nosotros vamos a estudiar, lo que nos remil importa en cuanto a la semiología cardiovascular. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros en cuanto a la arteria carótida? Nosotros vamos a hacer tres pasos: una inspección, una palpación y una auscultación. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer una inspección, la vamos a ver, la vamos a palpar y la vamos a auscultar. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la inspección, cuando yo vea esa arteria carotidia, es decir, yo tengo que decir que cuanto a la inspección, cuando yo la vea, hay un latido que es sistólico positivo. ¿Qué quiere decir eso, que sea un latido sistólico positivo, belleza, en cuanto a la inspección? Es decir, que cuando yo la vea, esa arteria carótida, cuando yo la esté viendo, va a latir. Va a latir. Y ese latido, ¿con qué está coincidiendo? Con la sístole ventricular, con el cierre de la válvula auriculoventricular, es decir, con el primer ruido cardíaco, con el choque de la punta y con los pulsos venosos negativos. Eso quiere decir que sea un latido sistólico positivo. ¿Estamos? Es decir, que escúcheme, o sea, que tengo un latido, estamos, y ese latido coincida con todo lo que le estoy diciendo yo. Eso en cuanto a la inspección. Esa arteria va a latir, estamos, y cada vez que lata coincida, lata de vuelta. O sea, cada vez que tenga un latido coincide con esto. O sea, con la sístole ventricular, con el R1, choque de la punta, los pulsos venosos negativos. Estamos, ahora, patológicamente, ¿qué sería lo patológico en cuanto a la inspección? O sea, que ese latido esté ausente. ¿Estamos? Y yo puedo tener una ausencia de ese latido, estamos solamente viéndolo, o sea, puede estar ausente ese latido. Por ejemplo, que yo tenga una obstrucción. ¿Estamos? Una obstrucción en mi arteria carótida. Por ejemplo, que tengo un trombo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo una obstrucción, imagínense que no pasa sangre, entonces nunca va a latir. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la inspección, ese latido va a estar ausente. ¿Entienden, bellezas? Muy bien. Ahora, en cuanto a la palpación,
¿Qué es importante en cuanto a la palpación? Que esto veíamos en pulsos arteriales periféricos hace un ratito. ¿Se acuerdan que palpábamos la arteria carótida? Entonces acá me voy a detener. La palpación de la arteria carótida tiene que ser de manera unilateral y con suavidad, suave. Estamos, tiene que palparlo de manera unilateral y suavemente. ¿Alguien sabe por qué? O sea, con cuidado. ¿Alguien tiene idea? ¿Escuchó alguna vez esto? Bueno, ¿saben por qué, bellezas? ¿Por qué? Porque los pacientes que son adultos, en los pacientes que son adultos principalmente, o sea, que sean, por ejemplo, ancianos, adultos, lo que fuese, ¿qué pasa? Tienen debilitada ya la pared de la arteria. La tienen debilitada. Entonces, si yo palpo, por ejemplo, de manera ambas al mismo tiempo, y a la misma vez no tengo precaución, no lo hago con suavidad, lo hago, o sea, bruscamente, se puede llegar a desprender un trombo, es decir, un coágulo. Entonces, al desprenderse un trombo, es decir, un coágulo, me puede obstruir la arteria carótida. ¿Estamos? Entonces, me puede producir un ACV. ¿Estamos? Inclusive me puede llegar a producir un infarto. ¿Estamos? Entonces, imagínense ustedes si no sería importante tener precaución a la hora de palpar la arteria carótida. ¿Estamos? Entonces, la palpación de la arteria carótida tiene que ser unilateral, es decir, primero de un lado y luego del otro. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser unilateral, por ejemplo, palpo primero en mi arteria carótida derecha y a la misma vez con suavidad. ¿Sabe por qué, profesor? Porque estos pacientes, sobre todo los pacientes que son adultos, los pacientes ancianos, al tener debilitada la pared, si yo con palpo bruscamente puedo desprender trombos, profesor, le puedo producir un gran accidente cerebrovascular, un ACV, o inclusive puedo producir un infarto, o sea, lo llevo a la muerte al paciente. ¿Me entienden la importancia en cuanto a la palpación? Que yo debo tener mucho cuidado. ¿Estamos? Entonces, inspecciono. Veo la arteria carótida. Estamos que tiene que ser como un latido sistólico positivo. Es decir, profesor, cada vez que lata, cada vez que tengo un latido, tiene que coincidir con la cítula ventricular R1, choque de la punta y pulso venoso negativo. A la misma vez, profesor, lo vamos a palpar. ¿Y cómo vamos a palpar, profesor? De manera unilateral y siempre con suavidad. Porque se puede desprender trompo. Estamos como vimos. Estamos muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál sería lo patológico en cuanto a la palpación? ¿Qué sería lo patológico, digamos, en cuanto a la palpación? Que yo cuando lo palpe, esté ausente el latido, ¿me entienden? Ausente el latido. O sea, cuando yo palpe la arteria carótida, esté ausente, ¿cuándo puedo tener una ausencia en el latido en cuanto a la palpación? Por ejemplo, también cuando yo tenga una obstrucción. ¿Estamos? Cuando yo tenga una obstrucción, es por un trombo, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción por un trombo, obviamente que a la inspección no veo el latido de la arteria carótida y cuando lo palpe no voy a palpar nada. Por eso ausencia de la palpación, ¿me entienden? El latido de la arteria carótida. Excelente. O la otra patología que tienen que saber ustedes, van a notar bien grande, que se conoce como frémito, que no es una patología. Ya les explico qué es el frémito. Un frémito. Ustedes pueden palpar en la arteria carótida un frémito. ¿Y qué sería el frémito? El frémito es, y saca una flecha y ponga, sensación sensación palpable del soplo. Estamos, o de un soplo, pongan, de un soplo. Es la sensación palpable de un soplo. Es decir, que el frémito es cuando yo palpo un soplo. Estamos, en este caso, en la arteria carótida. Entonces yo, a nivel de la arteria carótida, puedo palpar un soplo. ¿Cómo se llama la palpación de un soplo? Frémito. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es un soplo, Martín? Bueno, a grandes rasgos, ya lo vamos a ver bien mañana cuando veamos soplo, pero escuchen, soplo es un ruidito, en este caso, que ocurre de manera patológica. ¿Estamos? Es un ruidito que ocurre de manera patológica. ¿Estamos? Ya vamos a ver bien mañana por qué se produce este ruidito, porque yo tengo un flujo laminar, en vez de tener un flujo laminar ahora en este momento, tengo un flujo turbulento, que no tiene importancia que tienen por el momento. Entonces, yo tengo un ruidito, entonces,
Entonces, ese ruidito yo lo puedo palpar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se llama la palpación de mi soplo? Como frémito. Por eso, sensación palpable de un soplo. Entonces, yo a nivel de mi arteria carótida, puedo palpar un soplo. ¿Estamos? ¿Y cómo se conoce como eso? Como frémito. ¿Estamos? ¿Y qué van a poner un ejemplo de este frémito, o sea, de esta sensación palpable de un soplo en la arteria carótida? Van a poner, por ejemplo, pongan así, la estenosis aórtica. Así pongan ustedes. Y vamos a entender después qué quise decir esto. Entonces, cuando mi paciente presenta una estenosis aórtica, como va a haber valvulopatía, cuando el paciente presenta una estenosis aórtica, al tener una estenosis aórtica, esta estenosis aórtica produce un ruidito que es el soplo. ¿Estamos? Y este soplo se va a propagar para mi arteria carótida. Entonces, cuando yo lo palpe a mi soplo en mi arteria carótida, eso se conoce como un frémito. ¿Estamos? Entonces, por el momento quiero que sepan ustedes ahora que la estenosis aórtica se produce un soplo que se irradia a la arteria carótida y que cuando yo lo palpe se lo conoce como frémito. Y listo. ¿Estamos? Con eso es más que suficiente. Muy bien. Entonces, inspección, palpación. Y por último, vamos a auscultar nuestra arteria carótida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería lo normal cuando nosotros auscultemos nuestra arteria carótida? ¿Que sienta algún ruidito? No, que no sienta ningún ruidito. Si ustedes ahora mismo se colocan la membrana del estetoscopio en la arteria carótida, no van a sentir ningún ruidito. Eso sería lo normal. ¿Estamos? Ahora, yo patológicamente puedo llegar a auscultar algún ruidito, o sea, algún soplo. ¿Estamos? Entonces yo de manera patológica lo puedo auscultar algún soplo en mi arteria carótida. ¿Y cuál va a ser ese soplo? Van a poner, por ejemplo, aquí de vuelta, la estenosis aórtica. Así pongan ustedes, chiquis, estenosis aórtica. Entonces, última vez, para que entiendan un poquitillo más, cuando veamos estenosis aórtica, se van a dar cuenta que se produce un soplo, que ese soplo de la estenosis aórtica se irradia hacia la arteria carótida. ¿Estamos? Entonces, se irradia hacia la arteria carótida ese soplo. Entonces, yo lo puedo palpar. ¿Cómo se llama la palpación del soplo? Frémito. Entonces, yo en una estenosis aórtica, ¿qué voy a tener, profesor? Frémito. Estamos, y se sobreentiende que es un soplo que yo lo palpo a nivel de la arteria carótida. ¿Estamos? Muy bien. Y a la misma vez, cuando yo ausculte, profesor, cuando yo lo ausculte, ese soplo, también lo voy a auscultar en lo que sea la arteria carótida. Estamos, bellezas, con que entiendan eso por el momento está perfecto. Y por último, ¿qué le quiero agregar? Solamente que no es tan importante, pero les quiero decir que cuando yo tengo algún ruidito, por ejemplo, un soplo, yo le pido a mi paciente que entre en apnea. ¿Saben lo que es apnea? O sea, que detenga la respiración. Que detenga la respiración entre unos 10 a 15 segundos. O sea, que entre 10 a 15 segundos entre en apnea el paciente, detenga la respiración. ¿Para qué le pido esto? Para que yo perciba con mayor claridad ese ruidito patológico, o sea, ese soplo. ¿Estamos? Por ejemplo, mire, yo ahora estoy normal. Yo ahora me ausculto y no me siento nada. No me siento ningún ruidito. Ahora, yo sospecho que este paciente tiene, por ejemplo, un soplo. Por ejemplo, que tiene una estenosis aórtica, entonces produce un soplo. Entonces, yo sospecho que este paciente tiene un soplo. Entonces, yo le pido a ese paciente que entre en apnea. Use unos 10, 15 segundos. ¿Para qué le pido a mi paciente que entre en apnea? Para que yo perciba con mayor claridad ese ruido patológico, ese soplo. ¿Me entienden, belleza? Solamente le aclaro por la duda. Entonces, eso sería todo lo de mi arteria carótida. Entonces, sector arterial, ¿qué estudiamos? Región carótida, hueco supraesternal y fosa supraclavicular. La que me interesa a mí es la región carótida porque ahí vamos a estudiar la arteria carótida. ¿Qué hago con respecto a la arteria carótida, profesor? Hago una inspección, una palpación y una ocultación. En cuanto a la inspección, profesor, un latido sistólico positivo. En cuanto a la palpación, se tiene que hacer de manera unilateral y con suavidad, ya sabemos por qué. Y en cuanto a la ocultación, no debo sentir ningún ruidito, doctor. Estamos, bellezas, muy bien. Y luego tenemos esto, lo del hueco supraesternal. Que el hueco supraesternal, le aclaro por las dudas, ¿qué vamos a estudiar nosotros? ¿Qué nos interesa ahí? El callado de la aorta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tengo que saber esto? Que normalmente, o sea, nosotros que no tenemos ninguna patología, que normalmente en cuanto a la inspección, en cuanto a la palpación y en cuanto a la auscultación de mi
callado aórtico, va a ser totalmente negativo. ¿A qué me refiero yo con que sea totalmente negativo? Es decir, que no lo vea, que no lo pueda palpar, ni siquiera pueda ocultar ningún ruidito. Eso sería lo normal. O sea, que si yo le veo, por ejemplo, ahora a Sol, su hueco supraesternal y quiero estudiar su callado aórtico, no lo puedo ni ver. O sea, no tengo una inspección porque no lo puedo ver, no lo puedo ni siquiera palpar. Por más que yo toque ahí, no lo voy a palpar, ¿me entienden? Ni tampoco lo puedo auscultar. ¿Estamos? Ahora, yo puedo llegar a tener una patología a nivel de mi callado aórtico, por ejemplo, un aneurisma, ¿saben lo que es aneurisma? Palabrita nueva para ustedes, dilatación, dilatación. Es decir, yo puedo tener una dilatación de mi callado aórtico y ahí sí, cuando yo tengo una dilatación de mi callado aórtico, o sea, un aneurisma de mi callado aórtico, lo voy a poder ver, lo voy a poder palpar y lo voy a poder auscultar algún sonidito, por ejemplo, un soplo. Estamos, belleza. Por eso les ponen la bibliografía como el hueco supraesternal y o sea, para el estudio de callado aórtico. Y lo mismo pasa con la fosa supraclavicular para el estudio de la arteria subclavia. Estamos, o sea, yo cuando le vea, por ejemplo, a Sol la fosa supraclavicular y quiera estudiar la arteria subclavia, no voy a poder verla, no voy a poder palparla, ni voy a poder ocultarla. Cuando yo tenga alguna patología en su arteria, en la arteria subclavia, ahí recién voy a poder inspeccionarla, saberla, la voy a poder palpar y la voy a poder ocultar algún soplo. ¿Me entienden, bellezas? Por eso es lo que le repito yo, que la región carotidia es la más importante de todas, o sea, la arteria carótida. ¿Han entendido el sector arterial? Espero que sí, ¿no? Muy bien. Y ahora, por último, vamos a ver lo que sería el sector venoso. Venoso. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros en cuanto al sector venoso? Nosotros vamos a estudiar 4 cositas, lo que sería el pulso venoso, el llenado yugular, el colapso inspiratorio y el reflujo hepatoyugular. Ay, Martín, no sé qué quiere decir cada una de estas. No se preocupen que ahora voy a tener un ratito. Ahora, ¿qué le quiero aclarar yo, chiquis, con respecto, antes de introducir a lo que sería el estudio del sector venoso? O sea, ¿qué vena vamos a estudiar? Estamos, o sea, no vamos a estudiar cualquier vena. Estamos a ver una vena que nos va a dar una información terrible en cuanto al estado de mi corazoncito. ¿Estamos? Entonces, ¿saben cuál es la mejor vena para estudiarla de todas? Es la vena yugular interna. Estamos, la vena yugular interna es la mejor vena para estudiarla. Ahora, no, ¿saben por qué la mejor vena para estudiar? Porque no presenta válvulas, pero al margen. ¿Alguien sabe por qué no vamos a estudiar la vena yugular interna? ¿Yo la veo o no a la vena yugular interna? A simple vista. No. No, excelente, muy bien, no la veo. Entonces no vamos a estudiar la vena yugular interna, es la mejor, pero anatómicamente no la puedo ver a simple vista. La que sí puedo verla es la vena yugular externa. Estamos, la vena yugular externa. ¿Que saben cuál es la vena yugular externa? Ahí tengo una fotito. A ver, esperen. Ay, chiqui, no sé qué pasó no sé qué pasó ahí. Esperen que les muestre la fotito para que a ustedes se ubiquen cuál es la vena yugular externa. Ay, Dios. No sé qué le está pasando a esto. Bellezas, ahí. Esta sería mi vena yugular externa. Estamos, a esta sí la puedo ver anatómicamente. Entonces, nosotros la que vamos a estudiar, profesor, va a ser la vena yugular externa. Acuérdense que la interna es la posta, ¿me entienden? Pero anatómicamente no la podemos ver. Vamos a estudiar la vena yugular externa. Estamos que se encuentra hacia anterior de un músculo que se conoce como esternocleidomastoideo. Estamos que justamente, esa era una pregunta de anatomía, una vez que preguntó el doctor Cazón, pues yo la aprendí presencia de anatomía, entonces la preguntó el doctor Cazón, y yo no entendía por qué había clavado a un chico, o sea, el chico ya venía mal, ¿no? O sea, ya venía pésimo, digamos, el examen, y lo terminó de mandar a casa, o sea, lo terminó de desaprobar cuando le preguntó relación de la vena yugular externa con respecto al esternocleidomastoideo. O sea, en realidad le preguntó qué relación hacia anterior tiene con el esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo, qué relación tiene importante hacia anterior. Y él quería que le responda que estaba pasando la vena yugular externa. Estamos, entonces el chico no pudo responder eso y lo desaprobó. Pero
¿Cuál es la relación? ¿Por qué el profesor quería en primer año de la anatomía que nosotros sepamos que hacia anterior está pasando la vena yugular externa? Porque esta vena yugular externa nos va a dar una banda de información acerca de nuestro estado, del estado del corazón. ¿Me entienden, belleza? Solamente le digo por la duda. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a estudiar. Y por último, y lo último quiero que sepan antes de estudiar lo que sería esto del pulso venoso, llenado yugular, colapso respiratorio y reflujo hepatoyugular, que quiero que sepan que estas venas, que las venas, como no tienen una capa media importante, a diferencia de las arterias, estamos que las arterias sí tienen una capa media importante. ¿Se acuerdan que tenían tres capas? Capa íntima, media y adventicia. Entonces, la capa media es la capa muscular, ¿verdad? Muy bien. Las venas no la tienen muy desarrollada, no tienen una capa muscular muy importante. Estamos, por ende, yo no las palpo. Yo no puedo palpar nunca una vena. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo palpar una vena? Porque van a colapsar al toque. O sea, se van a hundir al toque. A diferencia de, por ejemplo, una arteria. Yo a la arteria, como vimos el pulso radial, cualquier pulso yo la puedo palpar. Por eso palpamos el pulso. Ahora, las venas no se la pueden palpar porque no tienen una capa media muscular importante. Entonces, imagínense ustedes mismos, si quieren, o si tienen algún hermanito, lo que fuese, si le ven la vena yugular, traten de palparla y van a ver qué van a pasar. No la pueden palpar porque colapsan al toque. Por justamente lo que le estoy diciendo yo, que no tiene una capa media muscular prominente. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros en cuanto a la vena yugular externa, el pulso venoso, llenado yugular, colapso inspiratorio y el reflujo hepatoyugular? ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a empezar con lo que sería... Una consulta. Sí, decime, bro. No es que, o sea, en el pulso, no es que se usa para medir la presión venosa de la yugular externa y para el pulso venoso de la interna. Escucha, bro, excelente. Hay un impulso venoso central que es importantísimo, que es como vos bien dices. Pero lo que pasa, bro, que yo a la vena yugular interna no la estoy viendo. No, porque la vena yugular interna se unía, ¿te acordás? Con la vena subclavia. Mira, o sea, está por detrás, ¿me entendés? O sea, anatómicamente yo no puedo estudiar el pulso de la vena yugular interna. ¿Estamos? Porque la vena yugular interna, por ejemplo, venía acá, se unía con la vena subclavia, y me formaba lo que sería la vena brachiocefálica, que las venas brachiocefálicas se unían entre sí y me formaban la vena cava superior. ¿Estamos? Ahora, anatómicamente yo no la puedo porque está por detrás. ¿Estamos? Entonces yo nunca podría estudiar el pulso de la vena yugular interna. ¿Me entendés, bro? Entonces, por eso nosotros vamos a estudiar lo que sería la vena yugular externa, que es esta venita. ¿Estamos, bro? Perfecto. Perfecto, buenísimo. No vayan a querer decir vena yugular. Esta es la vena yugular externa, por favor, se los pido. La vena yugular interna no podemos... No, claro, yo preguntaba porque tenía una anotación que decía que se usaba la yugular interna por su trayecto rectilíneo y drenado casi directo de la aurícula derecha y que no se utilizaba la externa porque presentaba un trayecto oblicuo y porque poseía las válvulas, pero no. es lógica, digamos, el hecho de que no Claro. se puede palpar, digamos, y nada. Claro, bro, pero no, claro, o sea, la vena yugular interna vos no la estás viendo, ¿me entendés? O sea, no la puedo ver. Esta venita es la vena yugular externa. Te imaginas que yo estudie algo que no estoy viendo, ¿me entendés, bro? O sea, es imposible, digamos, ¿me entendés? Entonces, por eso vamos a estudiar semiológicamente nosotros la vena yugular externa, que tiene esa relación que yo les decía que está pasando hacia anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Estamos, bro? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a estudiar lo que sería el pulso venoso. Entonces, ahora vamos a ver. Pulso venoso debe ser negativo. ¿Qué quiere decir que el pulso venoso debe ser negativo? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir? ¿Tiene idea qué quiere decir que el pulso venoso sea negativo? ¿Qué quiere decir? O sea, que el pulso venoso sea negativo quiere decir que no tiene que coincidir con mi pulso radial o con cualquier pulso arterial. Estamos con cualquier, pero nosotros hay que estudiamos el pulso radial. Estamos, entonces, que sea negativo, es decir,
que no coincida con mi pulso radial. O sea, mi pulso radial no coincide con mi pulso venoso. Por eso el pulso radial, yo les decía hace un ratito, que coincide con la cítula ventricular, con R1, con el choque de la punta y con el pulso venoso negativo. ¿Qué quiere decir, belleza? En otras palabras, que cada vez que yo palpe mi pulso radial, vamos a observar la vena yugular externa. ¿Estamos? Vamos a observar la vena yugular externa. Entonces, yo palpo mi pulso radial y siento un latido. Y cada vez que sienta el latido, yo de mi pulso radial, voy a sentir voy a ver la depresión de mi vena yugular externa. Es decir, va a desaparecer mi vena yugular externa. Eso quiere decir pulso venoso negativo. ¿Estamos? Y pulso radial positivo. Es decir, por eso, tomar el pulso radial mientras se observa el pulso venoso, el cual debe ser negativo mientras el radial es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora me estoy palpando el pulso radial y cuando sienta el latido, acuérdense que un latido sistólico positivo es positivo, ¿estamos? Entonces, cuando yo sienta el tuc en mi dedito por el pulso radial, en paralelo, o sea, conjuntamente voy a observar mi vena yugular. ¿Y qué va a pasar cada vez que lata mi arteria radial? ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer. ¿Estamos? O sea, va a haber una depresión, va a haber como un hundimiento. ¿Me entienden, belleza? ¿Queda claro qué quiere decir pulso venoso negativo? Entonces, el pulso radial, ¿con qué coincide? Con sístole ventricular, con R1, con el choque de la punta, que ya vamos a ver la próxima clase, que es el choque de la punta, y con el pulso venoso negativo. Es decir, que yo cada vez que palpe mi pulso radial y sienta el latido, voy a mirar mi pulso venoso, o sea, mi yugular externa, y va a desaparecer. Estamos, han entendido, ¿no? ¿Qué quiere decir pulso venoso negativo, ¿no? Espero que sí. Muy bien. Cualquier cosita me preguntan. Excelente. Ahora, ¿qué sería lo patológico en cuanto al pulso venoso? ¿Qué sería lo patológico? Ahí vamos a poner lo patológico. ¿Qué quiere decir? Lo patológico sería que sea positivo. ¿Estamos? Es decir, que cuando yo palpe mi arteria radial y siento, también vea yo la vena yugular externa. Y eso está mal, porque esta vena yugular externa tiene que desaparecer. Por eso es pulso venoso negativo. Por eso les digo que lo patológico sería que sea positivo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? En una patología que se conoce como insuficiencia tricuspidea. ¿Estamos? Tricuspidia. ¿Estamos? Y el pulso se lo conoce como la arterialización del pulso, arterialización del pulso. Estamos, arterialización del pulso. ¿Por qué? Porque el pulso venoso como que se arterializa, es decir, se vuelve positivo. Estamos, se vuelve positivo, o sea, se vuelve positivo con el pulso radial, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, en una insuficiencia tricuspidia, mi paciente va a presentar pulso venoso positivo, que se conoce como arterialización del pulso. Que cuando veamos insuficiencia tricuspidea, les voy a explicar qué quiere decir positivo el pulso venoso. Estamos con que sepa esto, que patológicamente mi pulso venoso, o sea, normalmente tiene que ser negativo, patológicamente puede ser positivo, por ejemplo, en una insuficiencia tricuspidea que se conoce como arterialización del pulso. O puede ser positivo o directamente estar ausente, es decir, que el latido venoso no sea ni negativo ni sea positivo, o sea, que esté directamente ausente, que directamente no haya ningún latido, ¿estamos? Y, por ejemplo, se va a dar un proceso obstructivo, o sea, que yo tenga una obstrucción, por ejemplo, algún trombo, ¿estamos? Cuando yo tengo algún trombo, va a estar ausente el latido. ¿Estamos, belleza? ¿Han entendido esto del pulso venoso, no? Perfecto, excelente. Luego tenemos lo que sería el llenado yugular, ya terminamos. Lo que sería el llenado yugular. ¿Qué tengo que saber yo en cuanto al llenado yugular? Escuchen, chiquis, no sé si me olvidé de decirle o qué, pero ¿cómo estudiamos nosotros el sector venoso de esta manera, no? Por eso le pongo acá la fotito, digamos, la imagen, ¿no? Tiene que estar en decúbito dorsal, o sea, acostadito. Tiene que tener la cabeza sobre una almohada, o sea, ligeramente sobrelevada y correr un poquito la cabecita, ¿estamos? Para que nosotros podamos observarle la vena yugular. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, llenado yugular. ¿Qué quiere decir esto del llenado yugular? No sé si sabían ustedes, pero lo normal, en el cúbito dorsal, o sea, acostadita la paciente, lo normal, que el tercio inferior se le llene de sangre. ¿Estamos? La vena yugular. Entonces, hacemos, por ejemplo, el trayecto de la vena yugular, ¿no? Entonces, hacemos así la venita yugular. Entonces, lo normal es que en el tercio inferior se le llene sangre.
se le llene de sangre, digamos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo toda mi vena yugular llena de sangre? ¿Cómo se conoce eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo Cuando la, está- cómo la pregunta? ¿Cómo, bro? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se llama? Porque lo normal en decúbito dorsal, como está acá mi pacientito, sería que el tercio inferior de mi vena yugular se llene de sangre. ¿Estamos? Eso sería lo normal. Mi tercio inferior del cuello del paciente se llene de sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando toda mi vena yugular se llena de sangre? ¿Cómo se conoce eso? Ingurgitación yugular. Excelente, como ingurgitación yugular. Excelente, la ingurgitación yugular. Mi vena yugular está llena de sangre. Estamos a la misma vez, yo puedo llegar a tener una ingurgitación yugular de manera unilateral o de manera bilateral. Es decir, puedo tener toda esta solamente esta venita llena de sangre o directamente ambas venas, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿me entienden? De manera unilateral, por ejemplo, profesor, que yo tenga otra vez una obstrucción, por ejemplo, yo tengo una obstrucción, por ejemplo, por un trombo. Estamos ahora, de manera bilateral van a sacar 3 flechitas y van a poner gigante en 3 patologías y van a poner síndrome de la vena cava superior, así van a poner, síndrome de la vena cava superior, insuficiencia cardíaca del lado derecho, insuficiencia cardíaca del lado derecho y el famoso taponamiento cardíaco. Así pongan ustedes, taponamiento cardíaco. Han preguntado taponamiento cardíaco, han preguntado pulso el taponamiento cardíaco, por eso les doy yo taponamiento cardíaco. Entonces, síndrome de la vena cava superior, insuficiencia cardíaca del lado derecho y el famoso taponamiento cardíaco. Estamos, entonces, son en estas 3 patologías donde yo voy a tener una ingurgitación yugular de manera bilateral. Estamos, cuando veamos síndrome de la vena cava superior y insuficiencia cardíaca del lado derecho, les voy a explicar por qué y ahora vamos a ver brevemente esto del taponamiento cardíaco. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Entonces, ¿qué estudiábamos en cuanto al sector venoso, o sea, la vena yugular externa? Lo que sería el pulso venoso, que tiene que ser negativo. Estamos a la misma vez, el llenado yugular, que lo normal sería hasta el tercio inferior, se me llene de sangre. Estamos cuando yo tenía mucha sangre, o sea, repleta la sangre en toda la vena yugular, se la conoce como ingurgitación yugular, profesor, que es donde yo puedo tener una ingurgitación yugular unilateral o bilateral. Unilateral, por ejemplo, un proceso obstructivo, profesor, por ejemplo, un trombo, o bilateral, por ejemplo, cuando yo tengo un taponamiento cardíaco, un síndrome de la vena cava superior o una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Estamos muy bien. Luego tenemos en tercer lugar, que es el colapso inspiratorio. ¿Qué quiere decir esto del colapso inspiratorio? O sea, lo normal. Lo normal sería que cuando el paciente inspire, la yugular deja de observarse. ¿Por qué pasa esto, chiquis? ¿Por qué? Miren, cuando el paciente le pido que inspire, yo cuando le digo que haga una inspiración, nosotros cuando inspiramos, ¿qué pasa en la inspiración? La presión torácica, intratorácica, disminuye. La presión intratorácica, o sea, del tórax, disminuye. Y al disminuir, por ende, va a aumentar el retorno venoso. ¿Y qué quiere decir que aumente el retorno venoso? Miren, si yo hago mi corazoncito aquí del lado derecho y acá hago mi vena cava superior, estamos que es la que nos interesa, la vena cava superior. Imagínense, yo le pido a mi paciente que inspire. Al inspirar disminuye la presión intratorácica y por ende aumenta el retorno venoso. ¿Y qué quiere decir que aumente el retorno venoso? Que caiga más sangre a mi corazoncito derecho. Por ende, se me vacían las venas cavas superiores. Por ende, mi vena yugular, desaparece. Imagínense la vena yugular. O sea, yo inspiro, disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, o sea, cae mucho más sangre a mi corazoncito del lado derecho. Entonces, se me vacía la sangre de la vena. Eso quiere decir que se me vacía la sangre de la vena. Por eso le pusieron colapso inspiratorio. O sea, ¿qué es lo normal entonces? Que cuando yo le pido a mi paciente que inspire,
desaparece la vena yugular. ¿Y por qué va a desaparecer la vena yugular, profesor? ¿Por qué? Porque al inspirar, profesor, disminuye la presión intratorácica, por ende, aumenta el retorno venoso. Entonces, llega una banda de corazón, de sangre a mi corazoncito derecho, llega una banda y se me vacía las venas, profesor. Por ende, va a desaparecer la vena yugular. ¿Me entienden, bellezas? Por eso le pusieron colapso inspiratorio. O sea, lo normal es que mi vena colapse ante la inspiración, o sea, desaparezca. Estamos muy bien. Ahora, patológicamente, ¿qué sería? Y anoten esto lo que le voy a decir. Ya terminamos, chiqui. Patológicamente, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería lo patológico, digamos? Lo patológico sería que cuando yo inspire, haga la inspiración, ¿qué pase? La vena yugular no desaparezca. Se me la llene de sangre. En vez de desaparecerla, se me la llene de sangre. ¿Me entienden qué sería lo patológico? Entonces, vamos de vuelta. Lo normal es que cuando yo inspire, colapse la vena, es decir, desaparezca. Estamos por un aumento de los retornos venosos. Ahora, patológicamente sería que cuando yo inspire, no desaparezca, no haya un colapso inspiratorio, sino todo lo contrario, se me llene de sangre. Eso sería lo patológico. ¿Entienden? Y eso se conoce como el famoso pulso venoso paradojal, pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul, ¿Estamos? Entonces, pulso venoso paradojal. Hola, ¿qué? No, tiene un poquito, perdón, chiqui, que acaba de llegar. Entonces, pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería el pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul, profesor? El signo de Kussmaul, pulso venoso paradojal, sería, profesor, cuando yo le pido a mi paciente que inspire y aún así se me llena de sangre las venas. Porque lo normal sería que haya un colapso cuando inspire. ¿Me entienden, belleza? Entonces, cuando se me llena de sangre la vena, se conoce como, la inspiración, pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul. ¿Y dónde tengo yo este pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul? En el famoso taponamiento cardíaco. Estamos en el taponamiento cardíaco. Estamos entonces en el taponamiento cardíaco. Yo tengo este pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul. Entonces, rápidamente vamos a ver qué sería esto del taponamiento cardíaco. Y anoten, belleza. El taponamiento cardíaco sería cuando yo tengo un derrame pericárdico rápidamente, o sea, de instalación aguda. Es decir, taponamiento cardíaco sería un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, a ver, pongamos bonita, conjunto de signos y síntomas que son producidos por la instalación, por la instalación aguda, brusca, como ustedes quieran decirle, de un derrame pericárdico, pericárdico. Estamos entonces, cuando yo tengo un derrame pericárdico de instalación brusca, a eso se conoce como taponamiento cardíaco. Estamos, y estos pacientes con taponamiento cardíaco tienen una famosa triada que se la conoce como la triada de Beck. Estamos, triada de Beck. Estamos, es decir, el paciente va a presentar ingurgitación yugular bilateral, como veíamos hace un ratito. ¿Se acuerdan? En el llenado yugular, que era el segundo paso en el estudio, ¿se acuerdan que puede tener una ingurgitación yugular unilateral o bilateral? Tanto en el síndrome de Vera Carlos superior, insuficiencia cardíaca de la derecha, ahora en el taponamiento cardíaco, ya vamos a ver por qué. Entonces, este paciente presenta una ingurgitación yugular bilateral con el pulso venoso paradojal, o signo de Kussmaul, lo que acabamos de ver, signo de Kussmaul. Estamos a la misma vez. Este paciente va a presentar hipotensión arterial, y por último presenta los ruidos cardíacos hipofonéticos. Esta va a ser la triada característica que se la conoce como triada de Beck.
ingurgitación yugular bilateral con el pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul, hipotensión arterial y los ruidos cardíacos hipofonéticos. Es decir, tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco van a estar disminuidos en cuanto al timbre, ¿me entienden? O sea, va a estar hipofonético, o sea, muy bajo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto, belleza? ¿Por qué ocurre esto? Mire, yo hago el corazón, hago mi corazoncito. Estamos, y acá está mi vena cava superior. Estamos, y esta es mi vena cava inferior, que no importa la vena cava inferior. Ahora me importa la vena cava superior. Entonces, yo tengo un derrame pericárdico. Es decir, todo esto se me llena de sangre. Tengo un taponamiento cardíaco. Todo esto se me llena de sangre. Tengo una banda de sangre. Entonces, imagínense ustedes que cuando yo le pida que inspire a mi paciente, toda la sangre de la vena cava superior aumenta el retorno venoso, ¿verdad? Aumenta el retorno venoso. Entonces, cae una banda de sangre en mi corazoncito, pero como mi corazoncito tiene ya una banda de sangre, ¿qué pasa? No la puede recibir. Entonces se me llena de sangre la vena. ¿Me entienden, belleza, por qué este paciente presenta el pulso venoso paradojal a los signos de Kussmaul? Que cuando yo le pide que inspire, no colapsa la vena, todo lo contrario, se llena de sangre y a la misma vez tiene la ingurgitación yugular bilateral por el llenado ese de sangre. ¿Me entienden, belleza? ¿Han entendido por qué tiene esto de ingurgitación yugular bilateral con el pulso venoso paradojal o signo de Kussmaul? ¿Han entendido, no? Muy bien, porque tengo que acordarme que yo tengo un taponamiento cardíaco, por eso le pusieron taponamiento de tapón cardíaco, tengo lleno de sangre. Entonces, imagínense, cuando aumenta el retorno venoso no va a entrar la sangre por la gran cantidad de sangre que tengo en mi corazoncito, ¿me entienden? Entonces la sangre no se va a quedar otra que se acumule en la vena. ¿Estamos? ¿Han entendido, no? Muy bien. Y por último, y lo suelto. El último paso, el reflujo hepatoyugular. Y para aquí existe una maniobra para estudiar el reflujo hepatoyugular que se la conoce como maniobra Pasteur-Rondon. ¿Estamos? ¿En qué va a consistir en hacer esta maniobra de Pasteur-Rondon? Lógicamente que siempre el paciente tiene que estar en todo lo que vamos viendo del pulso venoso, llenado yugular, colapso inspiratorio y este reflujo hepatoyugular. Todo el paciente tiene que estar así como la primera imagen que vimos. Estamos en decúbito dorsal, cabeza sobreelevada con una almohadilla hacia atrás y un poquito hacia la lateral, la cabecita. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué va a consistir hacer el reflujo, esta maniobra de Pasteur-Rondon para ver el reflujo hepatoyugular? O sea, si hay reflujo desde el hígado hacia la vena cava inferior. Ahora les explico. Entonces, para ello se hace una maniobra que se la conoce como Pasteur-Rondon. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a apoyar de esta manito por debajo, de esta forma, la manito, por debajo del reborde costal y vamos a hacer presión. O sea, ¿qué queremos comprimir? Digamos, queremos comprimir el hígado. ¿Estamos? Entonces lo vamos a comprimir durante 1 minuto. Estamos 1 minuto aproximadamente el reloj, vamos a estar comprimiendo como está haciendo en este momento el doctor. Entonces, ¿qué sería lo normal? Lo normal sería que durante, por ejemplo, poquitos segundos, durante 10 a 15 segundos, yo vea el llenado yugular de mi vena yugular externa, obviamente, o sea, yo vea todo, o sea, que se me hinche de sangre la vena yugular, y luego de 10 a 15 segunditos desaparezca. Acuérdense que la maniobra dura 1 minuto. Entonces, hagamos de cuenta. Yo ahora no tengo ningún tipo de patología y a mí me la hacen algunos de ustedes esta maniobra de Pasteur-Rondon. Me comprimen por debajo del reborde costal donde se encuentra el hígado y me hace una compresión de 1 minuto, es decir, de 60 segundos. Lo normal sería que a mí me vean la vena yugular durante 10 a 15 segundos llena de sangre y después, como no tengo ningún tipo de patología, desaparece. Eso sería lo normal. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es? Entonces, eso se conoce como reflujo hepatoyugular negativo. ¿Estamos? O sea, yo no tengo reflujo hepatoyugular. O sea, por eso yo informo que tengo un reflujo hepatoyugular negativo. Yo, como no tengo ninguna patología, tengo un reflujo hepatoyugular negativo. ¿Estamos? Ahora, lo patológico sería que yo tenga un reflujo hepatoyugular positivo. Es decir, que yo agarre, comprima por debajo del reborde costal durante 1 minuto y ese minuto entero yo la vea llena de sangre a mi vena yugular externa. ¿Me entienden? Y eso se da en una patología, por eso se le pone reflujo hepatoyugular positivo, y eso se da en una patología que se la conoce como insuficiencia cardíaca del lado derecho.
estamos en las insuficiencias cardíacas del lado derecho, yo tengo reflujo hepatoyugular positivo, que cuando veamos insuficiencia cardíaca vamos a entender un poquito más de lo que les quiero decir. Pero yo por el momento me conformo con que ustedes sepan que el reflujo hepatoyugular se la estudia con esta manera de Pasteur-Rondot, que nosotros colocamos por debajo del reborde costal nuestras hermosas y bellas manos y comprimimos durante 1 minuto. Lo normal, por ejemplo, cuando no tenemos ningún tipo de patología, que se me llene entre 10 a 15 segundos la vena yugular, estamos como acá se puede ver un poquito de llenado de la vena yugular, y luego todo el tiempo restante, o sea, los 45 segundos restantes, desaparezca. Estamos ahora. Eso es lo que se conoce como reflujo hepatoyugular negativo. Ahora, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado derecho, yo le hago lo mismo al paciente durante 1 minuto y el minuto entero está lleno de sangre. Y eso se conoce como reflujo hepatoyugular positivo. Y la maniobra esta se la conoce como maniobra de Pasteur-Rondot. ¿Han entendido, bellezas? Y eso sería todo por hoy. Esperen que detenga ahí la grabación.